Hay alguien, amén, aleluya, que necesita escuchar que tú le digas que Cristo le ama, que Cristo le va a restaurar su vida, que Cristo va a hacer algo en la vida de ellos, amén, aleluya. Así que yo me siento gozoso de parte de Dios en esta mañana. Créame que para mí es un privilegio, vengo contento, vengo alegre, porque siempre que predico la palabra de Dios lo hago con amor, con pasión, porque esto es lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta, amén. Y me siento gozoso de verle a usted aquí, que usted dijo: yo hoy domingo le voy a dedicar este día al Señor, amén, aleluya. Porque en veces nos afanamos mucho en las cosas del mundo y en veces hacemos a un lado a Dios, amén, aleluya, quien es el que los provee y el que nos da las cosas que nosotros necesitamos día a día, amén, aleluya. Así que en esta hermosa mañana yo le doy gracias al Señor porque Dios me ha regalado un mensaje muy especial. Recuerde que el año 2021 fue un año que se proclamó el año de la cumbre, donde subíamos al monte, amén, aleluya. Ese fue el año profético que Dios nos regaló ese año 2021. Pero este año 2022 Dios nos regaló el año, amén, aleluya, el proclama, amén, el año de la gran comisión, amén, aleluya. Y hemos venido hablando de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en la gran comisión? ¿Por qué Jesús delegó a los discípulos la gran comisión? Es el único versículo donde se les dice a los discípulos: id y haced discípulos. Es una ordenanza, digamos, no se le preguntó: si quieren ustedes vayan, si quieren ustedes hagan. No, el Señor Jesucristo dio una ordenanza y dijo: id. Por tanto, id y haced discípulos. Digamos, se dio un mandato, se dio un estatuto, se estableció para que los discípulos fueran y predicasen el evangelio a toda criatura, amén, aleluya. Así que en esta mañana, conforme a esa línea, amén, de la gran comisión, vamos a estar predicando esta mañana, amén. Le pido al Señor que me ayude a desenvolverme con lo que Él me ha regalado en esta hermosa mañana. Y yo quiero que vaya conmigo rápidamente, amén, aleluya, al libro de San Marcos, capítulo 16. Vaya conmigo rápidamente al libro de San Marcos, capítulo 16, amén. Cuando usted lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Gloria al Señor esta mañana. San Marcos 16. Mire lo que dice en San Marcos 16. Cuando usted lo tenga, me contesta un fuerte amén. En San Marcos 16, ¿todos lo tienen? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice, en el versículo 15, vaya San Marcos 16, versículo 15 en adelante. Vamos a estar leyendo del 15 hasta el 18. ¿Ya lo encontró? San Marcos 16, versículo 15. Y lo leemos así. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad. ¿De qué le dijo? A toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado, ¿será qué? Mas el que no creyere, ¿será qué? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas ¿qué? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanarán. Si usted lee conforme a la palabra, este versículo de San Marcos 16, desde el 15 al 18, Dios les está dando algo muy importante a los discípulos. En primer lugar, Dios les está dando poder. Porque los discípulos no podían salir así nomás a lo loco a predicar el evangelio. Ellos necesitaban herramientas. Amén. Por ejemplo, usted desempeña su trabajo. Si usted hace granito, no va a llevar usted una tijera para cortar el granito. Usted necesita la máquina correcta para cortar el granito, para que el corte salga fino. Si usted es chirroquero y quiere terminar de chirroquear la casa en un día, usted no va a ir a poner con un desarmador tornillo por tornillo. Usted va a buscar un taladro que tiene electricidad y va a hacer el trabajo más rápido. Jesús preparó a los discípulos según la palabra. Dice que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio sobre la faz de la tierra. En esos 3 años y medio Jesús se encargó de preparar a los 12 discípulos. Él los equipó, los preparó. Por eso Jesús llegaron momentos que se cansó tanto que les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
Pero Jesús sabía que era necesario porque él tenía que volver al Padre. Él tenía que regresar al Padre. Jesús sabía que él solo venía a recuperar lo que se había perdido. Porque dice la palabra que lo que Adán perdió en el Edén, apareció el segundo Adán, el cual es Cristo Jesús, a recuperar lo que se nos había quitado. Amén, aleluya. Por eso es que hoy tenemos vida eterna. Por eso es que hoy tenemos salvación. Por eso es que hoy podemos predicar el evangelio sin temor a nada. Porque es un evangelio de poder. Es un evangelio de restauración. Es un evangelio de cambio. Es un evangelio, amén, aleluya, que transciende a las personas a cosas nuevas. Amén. Entonces vemos que Dios los llama a la gran comisión. Y lo primero que Él les da es unción. Porque les dice, van a echar fuera demonios. Lo primero que Jesús se preocupó en poner en sus discípulos fue autoridad. Jesús dice que les delegó autoridad a cada uno. Le delegó autoridad a Pedro, le delegó autoridad a Juan, le delegó autoridad a Jacobo, a Zebedeo, a Felipe. A cada uno de ellos les dio autoridad. Y les dijo, ustedes van a ir y van a predicar el evangelio a toda criatura. No importa si es morenito, no importa si es chino. Ahí es que el evangelio no es para los religiosos, amén, aleluya. El evangelio de Cristo no es para los religiosos. Hay mucha gente afuera predicando un evangelio de religiosidad. Hay un evangelio que están predicando, un evangelio falso. Y el evangelio de Cristo no es un evangelio de religiosidad. Es un evangelio de poder. Es un evangelio de cambio. Es un evangelio de transformación. Es un evangelio, amén, que te va a llevar a cosas buenas y a cosas nuevas de parte de Dios. Amén, aleluya. Si está conmigo esta mañana aquí. Entonces Jesús los está preparando y le está diciendo, lo primero que van a hacer ustedes es manifestar mi poder. Porque yo ya los preparé y llegó el tiempo que yo tengo que irme. Y déjeme decirle que todo creyente, todo aquel que viene a los pies de Cristo, tiene ese mandato de predicar el evangelio. No crea que nosotros tenemos el derecho de estar nomás ahí donde estamos ahorita. Está bien recibir la palabra. Está bien alimentarlos, amén, de la palabra. Pero nuestro mandato es predicarle a nuestra familia, predicarle a nuestros amigos, predicarle a los que están allá afuera. Decirle que Cristo tiene cosas buenas para ellos y quiere hacer cosas maravillosas en la vida de ellos. Entonces Jesús viene y los prepara 3 años y medio. Y lo primero que Jesús viene y les dice a ellos, les dice, oiga bien lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En pocas palabras Jesús les está diciendo, ustedes no tienen que buscar las señales los van a seguir a ustedes. Donde ustedes se muevan, ahí va a haber liberación. Donde ustedes se muevan, ahí va a haber restauración. Donde ustedes se muevan, amén, aleluya, ahí van a haber cambios. Entonces estamos viendo que el Señor les está diciendo que las señales los van a seguir a ellos. Pero Jesús los preparó y los equipó. Ahora bien, vemos que Jesús les da una ordenanza a ellos. De ahí Jesús es crucificado, Jesús muere. Amén, aleluya. Pero vemos a alguien que fue muy fundamental en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la obra del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque la palabra de Dios dice que Jesús cumplió los 30 años. Dice que Jesús bajó a ser bautizado, amén, aleluya, al río el Jordán. Y dice que mientras Jesús fue bautizado, tuvo una guerra de palabras con Juan. Juan le dice, no, Jesús, el que necesita ser bautizado por ti soy yo. Y Jesús le dice, no, le dice, el que necesita ser bautizado por ti soy yo, para que se cumpla toda la escritura, se cumpla toda la palabra, lo que en ella está escrito. Entonces dice la palabra que cuando Jesús fue sumergido a las aguas, que muera, amén, aleluya, el viejo hombre, y él vuelve a nacer, dice que desde el cielo, amén, aleluya, los cielos se abrieron. Y dice que desde el cielo salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Y dice que en ese momento descendió el Espíritu Santo en forma de paloma corporal sobre Jesús y se sentó sobre su hombro. La palabra después relata que Jesús salió de las aguas, subió al monte, y de ahí dice la palabra que fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? Al desierto. Pero en ese desierto el Espíritu Santo necesitaba preparar a Jesús. La palabra dice que en el desierto Jesús fue tentado. La palabra dice que en el desierto Jesús fue probado.
La palabra dice que Jesús, amén, aleluya, tuvo una guerra de palabras en el desierto, amén, aleluya, con Satanás. Pero la palabra dice que cuando Jesús pasaron los 40 días y las 40 noches del ayuno, dice la palabra de Dios, me llama mucho la atención a mí, porque en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. En San Mateo dice que Jesús lo primero que anunció fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en San Lucas capítulo 4 versículo 18 él dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Todo creyente, todo evangelista, la iglesia hoy en día, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Para conquistar esta ciudad necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Para conquistar las familias de esta ciudad necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Para traer cambios a nuestras vidas necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Para ver los jóvenes transformados, restaurados, cambiados, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo estoy llevando yo a este punto? Porque quiero que entienda que Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la ayuda y la guianza del Espíritu de Dios. Siendo el Hijo de Dios, necesitó la guianza y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y hay algo en este tiempo que la iglesia ha olvidado, amén, aleluya. La iglesia se ha enfocado más en otras cosas, amén, aleluya, y han dejado afuera el Espíritu de Dios. Pero yo vengo a decirte esta mañana que cuando el Espíritu de Dios aparece en tu vida, cuando el Espíritu de Dios aparece en tu familia, prepárate para ver algo sobrenatural sobre tu vida, amén, aleluya. Prepárate para ver respuesta. Prepárate para ver algo nuevo en tu vida. Jesús me llama a mí mucho la atención que la palabra dice que Jesús echaba afuera los demonios por el Espíritu de Dios. Oye bien, ¿cómo Jesús echaba los demonios afuera? Por el Espíritu de Dios y por el dedo de Dios, dice la palabra. Pero la palabra también nos enseña que Jesús en cierta ocasión tenía a sus discípulos. Jesús está a punto de ir a la cruz del Calvario y Jesús los prepara. Porque algo que Jesús tenía, que Él les hablaba en parábolas y Él les decía los secretos del reino a cada uno de ellos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús vino y les dijo a ellos: os conviene que yo me vaya. Pedro, Juan, Zebedeo, Jacobo, os conviene que yo me vaya. Los discípulos se habían familiarizado con Jesús. Los discípulos amaban tanto a Jesús que ellos no querían que se fuera, porque ellos habían visto sus milagros, ellos habían visto sus prodigios, ellos habían visto sus manifestaciones, su poder, lo que Él hacía, cómo echaba a los demonios fuera, cómo levantaba al paralítico, cómo sanó a la mujer de flujo de sangre, cómo hacía diversas infinidad de milagros el maestro. Pero Jesús viene y les dice a ellos: está bien que ustedes me miren a mí así. Está bien que me tengan ese respeto. Está bien que me miren así como el Hijo del Dios vivo. Pero hay alguien que yo quiero presentarles a ustedes. Ustedes no han visto nada aún todavía. Porque cuando Él venga sobre ustedes, cosas mayores que yo, ustedes harán en mi nombre. Cuando Él venga sobre ustedes, cosas mayores ustedes harán en mi nombre. Entonces Jesús empieza a decirles a ellos y les dice: os conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo es eso, Jesús? Si hemos mirado tu poder, si hemos mirado tu magnitud, si hemos mirado lo que tú has hecho, cómo tú has levantado paralíticos, ¿acaso hay alguien más que tú? Y dice que la palabra que Jesús les dije: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy al Padre, el Padre os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, amén, aleluya, el que nos guiará a toda verdad y los recordará todas las cosas que yo os he dicho a vosotros. Jesús les está diciendo: si yo me voy a enviar otro consolador. Ustedes no van a quedar huérfanos. Pedro, ¿por qué lloras? Tú no vas a quedar huérfano. Juan, ¿por qué te entristeces? Tú no vas a quedar huérfano. Va a venir alguien.
Va a venir otro consolador. Yo fui un consolador en la tierra, pero va a venir otro consolador, amén, aleluya. Él te va a enseñar lo que has de hacer. Él te va a transformar en un Pedro diferente. Él te va a hacer un Juan diferente. Él te va a hacer un Felipe diferente, amén, aleluya. Por eso es que vemos que cuando Pedro nega a Jesús, dice la palabra que lloró amargamente. Vemos un Pedro llorando amargamente. Vemos un Pedro que fue sacudido como al trigo. Pero vemos un Pedro en el libro de Hechos, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, que en su primer prédica se convierte en 3,000 personas. En su segunda prédica se convierte en 5,000 personas. Vemos un Pedro que había sido transformado en un nuevo hombre. Un Pedro que había sido cambiado a una nueva persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había descendido sobre él, amén, aleluya. Por eso la gente lo miraba y decía: no es este Pedro el del vulgo, pero míralo cómo habla ahora, míralo cómo camina ahora, míralo cómo predica ahora. Porque cuando hay alguien lleno del Espíritu de Dios, algo nuevo tiene que pasar. Y es algo muy interesante, porque el Espíritu de Dios se ha meneado desde el principio de la creación de la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde luego me está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que habían cosas que estaban en desorden, que el Espíritu de Dios empezó a poner en orden. Porque lo primero que el Espíritu de Dios va a traer a tu vida es un orden, amén, aleluya. En desorden no vas a operar a la nivel que tú quieres operar. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, prepárate, porque va a llegar un orden primero, amén, aleluya. Va a llegar un orden primero. Por eso me sorprende gente que habla de pecados de otras personas, pero nunca el Espíritu de Dios les habla a ellos para decirles los de ellos. Quieres ordenar la vida de otro, pero no quieres que el Espíritu de Dios ordene la tuya primero. Y lo primero que el Espíritu de Dios va a hacer para poner su unción, su poder y hacer lo que tiene que hacer en tu vida, es ordenar tu vida primero. Es lo primero que Él va a hacer. Es lo primero que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso me quiere decir que había un desorden en la tierra y el Espíritu de Dios se empezaba a mover del norte al sur. Esto no está correcto, hay que ponerlo de esta manera. Esto está incorrecto, vamos a enderezarlo de esta manera. Esto no me gusta, vamos a cambiarlo de esta manera, amén, aleluya. Porque es lo primero que el Espíritu de Dios quiere traer a la iglesia. Si yo le quiero decir a usted algo, ¿sabe quién es el que comanda la iglesia? El que comanda la iglesia no es ningún líder. El que comanda la iglesia no es ningún pastor. El que comanda la iglesia no es ningún profeta. El que comanda la iglesia no es ningún apóstol. El que comanda la iglesia es el Espíritu de Dios, aleluya. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Por eso el Padre lo envió a Él. Por eso el Padre lo envió a Él. Nada más que lo hemos hecho a un lado y nos hemos enfocado en otras cosas. Y ese es el problema de la iglesia. Por eso muchas iglesias no ven resultado. Por eso muchas iglesias están dando vueltas como el pueblo en el mismo desierto. Por eso hay iglesias que no prosperan, que no crecen. Por eso hay iglesias que ya se frustraron porque no hay manifestación y buscan diferentes formas para llamar la atención de la gente. Pero yo te he venido a decir algo. Una iglesia pequeña donde está el Espíritu de Dios, prepárate para ver milagros, prepárate para ver manifestación, prepárate para ver lo sobrenatural de Dios. Porque Él es el principal en la iglesia. Donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra que allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios van a haber cambios. La iglesia primitiva lo vivió. A la iglesia primitiva no se lo contaron.
La iglesia primitiva lo movió. Dice la palabra que la iglesia primitiva era movida y guiada por el Espíritu de Dios. No era Pedro la roca. A él le dijo Jesús: tú vas a ser la roca de la iglesia. Pero Pedro entendía que aún él siendo apóstol de Jesús, había alguien mayor que él. Amén, aleluya. Felipe entendía que aún él siendo evangelista, había alguien mayor que él. La palabra relata que Pedro se movía conforme el Espíritu de Dios le hablaba. Pedro se movía conforme el Espíritu de Dios le dirigía. Y ese es el problema de nosotros hoy en día, que queremos movernos a la manera nuestra. Queremos guiarnos a la manera nuestra y queremos ver resultados en Dios. La cosa no es así. Vamos en el camino correcto y equivocado, porque el principal que tiene que dirigir nuestra vida es el Espíritu de Dios. El primero que tiene que dirigir la vida nuestra es el Espíritu de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él entendió ese principio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él entendió ese principio. Le dijo a Juan, yo le hago una pregunta a usted. Juan sabía a quién él quiere bautizaba con el Espíritu Santo. Juan lo sabía, porque Juan dice: a mí se me reveló que hay uno que yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Él les dice: yo a verdad les dije, yo bautizo, pero yo solo los bautizo a ustedes para arrepentimiento de pecados. Para eso es que los bautizo yo. Pero ese que está allá, ese que viene descendiendo del cielo, ese que es el Cordero Santo, el Cordero inmolado, ese es el Salvador, ese es el Mesías, es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Es él. Juan el Bautista entendió que Jesús era quien bautizaba con el Espíritu Santo. Y por eso él pelea con él y dice: no, si yo necesito que tú me bautices. No, tú necesitas bautizarme a mí. No, pero es que tú bautízame a mí, le dice Jesús, para que se cumpla toda la palabra. Porque Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Desde ahí vemos que Jesús viene, y vaya conmigo a esta palabra. Vaya conmigo a San Lucas 24:49. San Lucas 24:49, allá el siguiente libro que sigue a la par. San Lucas 24:49. Mire, estas palabras que usted va a leer aquí, Jesús se está despidiendo de los discípulos en el monte del Carmelo. San Lucas capítulo 24 versículo 49. Usted lo tiene, me contesta con un fuerte amén. Amén. Mire lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice el 49? He aquí, yo enviaré la promesa de ¿quién? Sobre vosotros. Pero quedaos, dice, vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis, ¿qué dice? Hasta que seáis, ¿qué les dijo? Jesús muere y resucita y lleva a los discípulos al monte, donde él es levantado en una nube. Dice la palabra que una nube vino, lo levantó y lo cubrió en medio de los discípulos. Jesús viene y les da esta promesa y les dice a los discípulos: he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos del Espíritu Santo. Primero lo que Jesús les dice a ellos es: quedaos en la ciudad de Jerusalén. Les dio una palabra que se establecieran en un solo lugar y esperaran la promesa del Padre sobre ellos. Jesús les dice: quédense, porque yo sé lo que les estoy diciendo.
Él es el consolador. Él es el que lo va a guiar a toda verdad. Él es el que va a hacer que su ministerio crezca. El Espíritu Santo es el que va a hacer. Tú no vas a predicar a la manera que tú quieres predicar, Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo. No, no, no. Es el Espíritu de Dios que te va a dar el denuedo. Es el Espíritu Santo que te va a llenar. Es su poder que te va a investir. ¿Usted sabe lo que significa la palabra investir? ¿Ah? ¿Cuántos han visto fútbol americano aquí? ¿Cómo se mira el que lleva el balón? De repente lo embisten, ¡pam! Y cae revolcado allá. Y no se pueden parar. Ese embestimiento, el Espíritu Santo quiere hacerlo con la iglesia. Lo que pasa es que estamos enfocados en otras cosas. Lo que pasa fue que lo hicimos a un lado. Lo que pasa fue que nos hemos olvidado de hablarle como le hablábamos antes. Lo que pasa que fue que dejamos la relación con Él. Lo que pasa que fue que nos enfocamos en otras cosas y le dijimos a Él, espérame un ratito. Les dijo a Él, van a ser embestidos de poder. Vaya conmigo ahora, ¿qué es lo que pasó con esa promesa? Vaya conmigo al libro de Hechos 2, 1 y 4. Vaya conmigo rápidamente a Hechos 2, 1 y 4. Porque yo quiero aclararle a usted aquí la cosa. Aquí no estamos hablando cuentos ni fábulas. Cuento las telenovelas, esto no, esto es poder de Dios y verdad de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 1 y 4. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y cuando llegó el día Pentecostés, oiga bien, allá les dijo, váyanse y esperen la promesa de mi Padre. Y miren lo que pasó aquí, porque ellos esperaron. Miren lo que pasó, ¿ve? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino, ¿de dónde? Un estruendo como de un viento, ¿qué? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. En la gran comisión, en la unción de la gran comisión, en el llamado les dice, ustedes van a echar fuera demonios, van a orar por los enfermos, se van a levantar, el paralítico va a ser levantado, el ciego va a ver, le dice el Señor, van a tener poder, autoridad y van a hablar nuevas lenguas. Se los había dicho. Les dice ahora en el otro libro, le dice, vayan y esperen la promesa porque van a ser investidos de poder. En Hechos les dice, en Hechos vemos que todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso es que vemos un Pedro diferente. No vemos el Pedro que se lamentó. No vemos el Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y le dijo, Señor, si es hasta la muerte voy contigo. No, vemos un Pedro diferente, vemos un Juan diferente, vemos un Lucas diferente, vemos un Felipe muy diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos. Todos los hombres de la Biblia sobresalieron, conquistaron y ganaron ciudades y lograron grandes cosas a través del Espíritu de Dios. Dice la palabra que sobre Sansón venía el Espíritu Santo y le daba grandes victorias. Sobre Josué venía el Espíritu de Dios y no había ejército que se le parara a Josué. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. David, cuando derrotó a Goliat, no es que David tenía buen pulso, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y yo te estoy diciendo esta mañana que tus mejores victorias van a ser a través del Espíritu Santo. Yo he venido esta mañana que tu restauración va a ser a través de la obra del Espíritu Santo. Yo he venido a decirte esta mañana que tu cambio va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Yo he venido a decirte que tu milagro va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿tenía Jesús poder para hacer las cosas? Pero la palabra me dice que Él recibió al Espíritu de Dios.
y le dijo a sus discípulos: os conviene. Es como que yo le diga a usted: te conviene que te quedes en el servicio de la tarde, que vengas al servicio de la tarde hoy, te conviene. Si yo le dijera a usted que en el servicio de la tarde va a descender una gloria sobrenatural acá como nunca usted la ha visto, ¿usted se quedaría? ¿Verdad que no? ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos ver para creer. Nosotros queremos ver para creer. El Espíritu de Dios, escuche bien lo que le voy a decir esto seriamente. El Espíritu de Dios hace tiempo está entre vosotros. El Espíritu de Dios hace tiempo quiere hacer la obra en nuestras vidas. El Espíritu hace tiempo de Dios quiere hacer cambios en nosotros. El Espíritu de Dios hace tiempo quiere prepararte para llevar su palabra. El Espíritu de Dios hace tiempo quiere que fluya esa mejor adoración en ti, ese manantial, esos ríos. Hace tiempo Él quiere hacer eso en nosotros. Pero ¿dónde lo pusimos? ¿Dónde lo dejamos? ¿Queremos verlo? Yo le hago una pregunta acá a todos y contésteme sinceramente usted. Si yo le dijera: van a ser las 12, faltan 10 minutos para las 12. Si yo le dijera ahorita a usted que Jesús va a estar a las 12 en Walmart, séame sincero, parecerá chiste, pero yo lo digo así ahorita a usted. Si yo le digo que Jesús va a estar a las 12 en punto en el Walmart del Embajador Caffery, ¿usted se quedaría escuchándome a mí o correría donde Jesús? Séame sincero. ¿Verdad que usted dejaría los controles, dejaría tirados los ujieres, todos dejaríamos esto, hasta yo la predicación la dejaría y diría: no, me interesa escuchar a mí el maestro que estar predicándoles a esto? Usted y yo correríamos para allá. Pero ¿qué tal si yo le digo que el Espíritu Santo hace tiempo está aquí con nosotros? Hace tiempos está entre nosotros y no le hemos echado en cuenta. ¿Será porque no le vemos como dice su palabra? Por eso es que el mundo no cree en Él, porque no le ve. Por eso es que el mundo no cree en Él. Pero la iglesia, yo no hubiese sido convencido de mis pecados, de mis maldades, si Él no me hubiera hablado, si Él no me hubiera renarguido, si Él no hubiera venido a mí. La iglesia lo necesita a Él porque Él es el mayor líder que la iglesia tiene aquí sobre la faz de la tierra. Lo que pasa es que la iglesia lo ha hecho a un lado. Pero cuando la iglesia lo agarre y entienda la iglesia que es Él el mayor líder, que es Él el que dirige, que es Él el que comanda en la gran comisión, vamos a ver cosas extraordinarias en nosotros. Vamos a ver familias transformadas. Vamos a ver milagros transformados. En veces decíamos la unción de Felipe, de Juan: Señor, úsame como Pedro. Pero la palabra a mí me habla que un Pedro que tenía relación con el Espíritu de Dios, un Pedro que era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted quién guiaba a la iglesia primitiva? ¿Ah? La gente de antes no le mentía al pastor, no le mentía al líder, no le mentía al hermano. ¿Sabe a quién le mentían antes? Al Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Felipe que se le acercara al eunuco? ¿Quién le habló a Felipe? Lo mandó el pastor y le dijo: Felipe, acércatele a aquella alma que está allá y predícale de Jesús. ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo. Pero como nuestro oído se cerró a la voz del Espíritu Santo, ya no queremos escucharlo. Ya no tenemos dirección. Y Jesús dijo: Él os guiará, Él nos enseñará,
Él nos recordará las cosas dichas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El problema es que nosotros queremos verle para creerle. Y Él está entre nosotros. Él mora entre vosotros. Él quiere cambiar nuestra vida hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Vaya conmigo a San Juan 16, 7, 11. Vaya conmigo a San Juan 16, 7, 11. Quiero que lea estos dos versículos muy importantes. San Juan 16, 7 y 11. Míreme aquí. Queremos tener nosotros éxito cuando evangelicemos este año 2022. ¿Cuántos se han frustrado por el predicar el evangelio y la gente hoy ya no quiere? A la gente tú le dices: mañana te vas a morir si no te arrepientes hoy, y ellos se ríen. Decimos allá en Honduras: solo fue un azorrón de loco que le pegaron. Sí, porque solo se asustó en el ratito, en el segundo que usted le dijo la cosa. Pero la gente está mirando hoy las cosas que están pasando en el mundo. La guerra con Rusia, Ucrania, el coronavirus, el COVID, las diferentes facetas que se han desarrollado, los mares, las tierras gimiendo, destruyéndose. Y la gente no entiende. La gente no entiende. ¿Quiere usted este año 2022 ser exitoso? ¿Quiere este año ver usted resultados cuando usted hable el evangelio? ¿Quiere usted ver este año cosas extraordinarias en su vida, en su familia? Invítelo a Él. Dígale: Espíritu Santo, quiero conocerte. Porque Él no es un objeto. Él es alguien y Él quiere revelarse a nosotros. Él es alguien que quiere escucharte. Él es alguien que quiere consolarte. Él es alguien que quiere sanar tus heridas. Él es alguien que quiere arrancar las raíces de amargura, de dolor en tu alma. Él es alguien. Él es alguien. Queremos ver cosas extraordinarias este año. Lee este versículo, San Juan capítulo 16, desde el 7 al 11. Mira lo que dice. Estas son palabras que Jesús dijo: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿qué? Mas si me fuere, os lo enviaré. Mire el 8 lo que dice. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Y cuando Él venga, Luis Fernando, ¿tú vas a convencer al mundo junto conmigo, al mundo de pecado, de juicio y de justicia? No. ¿Quién lo va a convencer? Usted y yo podremos tener la mejor literatura, la mejor casaca, como dicen en Honduras, la mejor labia, las mejores palabras, el mejor cotorreo, como dicen en México. Las mejores palabras inifranibles que nadie ha escuchado sobre la faz de la tierra. Pero si no tienes al Espíritu Santo, no esperes resultados. Tienes al Espíritu de Dios contigo, espera resultados. Espera que esa familia cambie. Espera que ese joven cambie. Espera que la iglesia sea transicionada. Habrá alguien que alabe al Espíritu de Dios. Habrá alguien que alabe al Espíritu de Dios. Habrá alguien que alabe al Espíritu de Dios.
Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, me encanta esta parte, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Tú no puedes convencer a nadie, aún sabiendo su pecado. Tú puedes ver a alguien fornicar, hacerlo mal, y tú puedes decirle en la cara y hablarle 1, 1000 veces, 8000 veces, dibujárselo en cuadritos, en un pizarrón, traérselo, armárselo. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, no está contigo, no vas a ver resultados. La iglesia necesita el Espíritu de Dios. La iglesia necesita el Espíritu de Dios. Es una promesa para los creyentes, porque Jesús dijo: Él estará con vosotros y en vosotros. Él estará con vosotros y en vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y especifica porque es la triple obra del Espíritu Santo sobre el mundo. Oiga bien, esta es la triple obra del Espíritu Santo sobre el mundo. En el 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y me veráis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Una de las razones por la cual nosotros como iglesia no hemos sido efectivos es porque hemos hecho al lado al Espíritu de Dios. No le hemos invitado. Tal vez tú te has frustrado, tal vez tú te has dicho: men, ¿cuántas veces no le hablé a esa mujer de Dios yo? Y mira que no me hace caso. Y mira que como que fallo. Invítalo a Él. Invita al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que Pedro era un hombre del vulgo y del montón. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, vemos un Pedro lleno de denuedo, lleno de poder. Vemos un Pedro que le dijo a aquel paralítico: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Y yo he creído que en este último tiempo viene un mover sobrenatural sobre la faz de la tierra. Porque yo creo que así como el Espíritu de Dios se ha movido desde el principio, yo creo que el Espíritu de Dios, antes de que Cristo venga, se va a mover sobre la faz de la tierra. Y Él necesita gente lista. Él necesita instrumentos preparados. Él necesita gente que diga: yo mero quiero ser ese instrumento que tú vas a usar para tu gloria y para tu honra. Vaya conmigo a San Juan, ahí menos, dile unas páginas atrás, 15, 19, 14. San Juan 14, el versículo 15 y 19. Mire, esta es una promesa del Espíritu Santo para el creyente. Esta es una promesa del Espíritu Santo para el creyente. San Juan capítulo 14, versículo 15 y 19. ¿Todos lo tienen? Mire lo que dice, léalo conmigo para que entendamos esto que Dios nos quiere hablar esta mañana. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Oiga esta promesa. Oiga esta promesa. Dice el Señor: Él los va a enviar otro consolador. Jesús fue un consolador. Él fue consolador de viudas, de hombres, de mujeres. Él fue consolador y dijo: mi Padre los va a enviar otro consolador que va a estar con vosotros para siempre, todos los días y para siempre. No solamente el lunes. Que nosotros queramos agarrar el Espíritu Santo solamente el lunes es cosa nuestra. Que nosotros lo queramos ver solamente el domingo es cosa nuestra. Que nosotros lo queramos ver solo el martes es cosa nuestra. Pero Jesús dijo: Él va a estar con vosotros siempre. Siempre, siempre va a estar con vosotros.
Sígale leyendo abajo qué es lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? ¿Por qué no lo recibe? Ni le ¿qué? Pero vosotros ¿qué dice? Porque mora ¿dónde? Y estará. ¿Qué dice el 18? No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. ¿Por qué el mundo no le conoce? Porque no le ve. ¿Por qué no creen? Porque no le ven. Pero dice Jesús acá, mire, y dice: pero vosotros, dice, le conocéis. ¿Sabe por qué el mundo no le conoce? Porque ellos quieren verle. Ellos quieren conocerle. Pero me llama Jesús: pero vosotros los que creen, está en ustedes y mora en ustedes. El Espíritu de Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Para poder desarrollarlos en la gran comisión, la herramienta más sutil, más versátil, más certera de la iglesia es el Espíritu Santo. Una iglesia donde está el Espíritu de Dios podrá tener buenos músicos, podrá tener alabanza, podrá tener adoración, podrá tener la mejor palabra el pastor, podrá tener la mejor prédica, los mejores discípulos, las mejores enseñanzas, la mejor congregación, la iglesia más grande, los mejores instrumentos, el mejor sonido, el mejor sistema. Pero si no está el Espíritu de Dios, no hay nada en esa iglesia. Si no está el Espíritu de Dios, no hay nada en esa iglesia, porque Él es el que comanda la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que obra en la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. ¿Por qué la iglesia primitiva vio esas cosas grandes? ¿Usted ha leído Hechos, lo que dice Hechos? ¿Ah? ¿Usted ha leído lo que dice el libro de Hechos? Que temblaba donde ellos oraban. Cuando ellos oraban, temblaba. Dicen que lo que era del uno era del otro, y que todos eran de un mismo corazón. Lo que hablaba mi hermano Eduardo esta mañana, el amor al prójimo, al hermano. En la iglesia primitiva no habían esas oraciones que hicimos hoy en la mañana aquí. Porque en la mañana oramos para que el amor de Dios se derramara y nos ayudara. En la iglesia primitiva no oraba, porque dicen que todos eran de un mismo corazón. ¿Saben en qué se enfocaba la iglesia primitiva? Señor, añade los que han de ser salvos. La iglesia primitiva se preocupaba en evangelizar. Dice la palabra, ¿sabe por qué se preocupaban en evangelizar? Dice la palabra que llegaron donde Pedro, los griegos enojados, y le dijeron: Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo, ustedes que son los apóstoles y los que dirigen la iglesia, ¿por qué las viudas están siendo desatendidas? ¿Sabe qué dijo Pedro? No es necesario que nosotros, dice, desistamos en el ministerio de la palabra. En pocas palabras, Pedro está diciendo: no puede ser que nosotros paremos de predicar por ir a cuidar unas viudas. Necesitamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿dónde están esos 7 hombres? Dijo Pedro. Se levantó Esteban, se levantó Felipe, se levantó el otro, se levantó el otro, se levantó el otro, porque eran hombres llenos del Espíritu de Dios, eran hombres llenos del poder de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy en día: hombres que se levanten llenos de sabiduría, llenos de poder. A Pedro no lo turbó eso. En la iglesia estaban. Y yo sé que en Gemira hay hombres llenos del Espíritu Santo. En la iglesia estaban. Tráigame ese joven Esteban, dijo. El primer mártir, dice la palabra. Era tanto. Oiga bien usted este joven, me sorprende en Hechos capítulo 6, que era tanto el Espíritu de Dios en Esteban, que cuando se le paraba a los escribas y los fariseos y les hablaba de Jesús,
Dice que ellos eran turbados, sus rostros les entraba ira por dentro al ver tanto resplandor en él, tanta pureza en él. Era tanto el Espíritu de Dios en Esteban que cuando él les hablaba, dice que ellos miraban su rostro como el de un ángel. Y por eso crujían sus dientes, ellos crujían, porque era tanto odio, porque donde está el Espíritu de Dios, la maldad tiene que salir, la maldad tiene que manifestarse. Donde hay una iglesia llena del poder de Dios, la maldad tiene que huir. Samaria, la ciudad más incrédula, donde a Jesús lo sacaron. ¿Cuántos se acuerdan de la samaritana? Y tú le dices, siendo judío, ¿por qué me pides a mí de beber agua? Si samaritanos y judíos no chocamos, papá. Somos opuestos corrientes. Me caen mal, diría un buen hondureño. Me caes mal, vos. Este man no me cuadra. Le dijo, tú siendo judío, le dijo, yo soy samaritana, tú me pides a mí, dame de beber. Si vos sabés que aquí tenemos guerra desde hace tiempo. ¿Ah? Si tú sabes quién soy yo, soy samaritana. Jesús le dice y se ríe, si tú supieras quién es que te pide, dame de beber. Él te daría de un agua que tú no vas a tener sed jamás. Porque el agua literal que tú tomas ya puede ser la mejor, te va a volver a dar sed. Pero Jesús le estaba hablando de los ríos del Espíritu de Dios. Porque yo te voy a dar de una agua que ya no vas a tener que venir a este pozo, que ya no vas a tener que andar robando maridos, porque 5 tenés y el que tenés no es tuyo, le dijo Jesús. El maestro no andaba con cosas. Hoy la gente quiere que las cosas se le digan a escondidas o no le digan nada. Jesús en este tiempo fuera criticado en las redes sociales. Alábele, denle un aplauso al Rey de Gloria esta mañana. Lo criticaran al maestro en este tiempo. Pero ¿qué pasó en esa ciudad? ¿Por qué lo llevo yo ahí? En esa ciudad, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios se desenvolvió esta ola, porque fue una ola, oiga bien cómo entró. Dice que estaban los 120 en el aposento alto. Y dice que desde el cielo, en aquella casa, vino un estruendo. ¿Usted sabe lo que es un estruendo? ¿Ah? Si con un sacudón que le pega el aire a la traila, yo y mi mujer no hayamos qué hacer, son brincos que pego yo en la cama. ¿Usted sabe esas trailas cómo se menean? Agárrese porque usted siente que vino el Señor y lo llevó con todo y traila. Usted sabe, y dice la palabra que fue un estruendo que irrumpió en aquella casa. ¿Usted sabe un estruendo? ¡Pah! Me imagino aquel estruendo que explotó. ¿Sabe por qué los otros corrieron a ver lo que estaba pasando? Porque escucharon el estruendo. Fue como una bomba nuclear que cayó. Y ese tiempo no solamente va a pasar ahí, viene para el día Pentecostés. Viene para la iglesia hoy en día. Pero hay de aquellos que estén listos, hay de aquellos que lo anhelen, que estén dispuestos a esperar. Porque lo primero que Jesús les dijo, esperen. Yo no sé cuántas veces te has querido ir tú de los caminos del Señor ya, pero yo te digo, espera. Si Pedro y Juan esperaron, tú tienes que esperar también. No corras. Por muy difícil que sea la lucha, no corras. Por mucho que sea la prueba, no corras. Por muy seco que esté el desierto, no corras. Espera, espera la promesa del Padre.
espera. Espera. No corras, espera. Te toca tirarte lágrimas en el altar. Espera, no corras. La voz te dice renuncia, tira la toalla. No. La toalla la voy a agarrar, pero para secarme y seguir avanzando. Para secarme y seguir avanzando. No corras. A ellos se le dijo, esperen. Yo le hago una pregunta. En los 120, según yo estudié, y los teólogos dicen que fueron 50 días después que Jesús les dijo eso. Oiga bien, 50 días, 120 en un solo lugar. Usted se imaginará cómo estaba la cosa. Para ir al baño, la fila, va. Usted se imaginará. Si en esos buses de allá de San Pedro Sula, usted sabe que tiene que ir bien ungido porque lo matan de un sobacazo ahí. Usted sabe, la gente, el bus va lleno, va vacío, dice, se están saliendo por la ventana ya los otros ahí, de lo apretado que va el bus. Usted sabe este escenario del aposento 120, ¿se imaginará usted? Me imagino que eran más, pero hubieron unos que desistieron. Me imagino que hubieron unos que se cansaron. Hubieron unos que dijeron, ya no podemos esperar más. Ya no aguanto más. Pero dice la palabra que 120 se mantuvieron firmes. 120 estuvieron esperando la promesa del Padre sobre sus vidas. Y dice la palabra que esos 120 fueron embestidos, llenos. Y lo que se les habló en San Marcos 16 se les reveló. Se metió dentro de ellos. Se incrustó en sus vientres, en sus entrañas, lo que había sido demandado sobre ellos. Dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Es de ahí donde sale la iglesia diferente. Pero volvemos a Samaria. ¿Por qué lo quería llevar en Samaria? Porque Samaria, a pesar de que aquella mujer samaritana y eran enemigos con los judíos, fue la ciudad que más sacudida fue en el Espíritu de Dios. Dice la palabra que mientras mataron a Jesús, dice que Pedro, Juan, Jacobo, Zebedeo fueron esparcidos. Pero dice que había uno que no hallaba para dónde correr y Pedro le dijo a Felipe, Felipe, tú vete para Samaria, porque no podían andar todos juntos ya, tenían que desparcerse. Y dice que mandaron a Felipe a Samaria y dice la palabra de Dios, oiga bien que es la palabra de Dios, que Felipe nomás pisó Samaria. Dice que los demonios empezaron a clamar a voces. Dice que los paralíticos empezaron a ser levantados. El ciego miraba. La mujer coja era restaurada. Amén, aleluya. Porque entró un hombre lleno del Espíritu de Dios. Entró un hombre lleno del Espíritu de Dios. Una iglesia en esta ciudad de Lafayette llena del Espíritu de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que pueda hacerle frente. Felipe fue tanto la gloria, la unción, lo que llevaba el Espíritu Santo, que dice que mandó a llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo y Zebedeo, le mandó cartas. Hey, necesito ayuda, no me doy abasto. Es tanta la liberación en esta ciudad. Iglesia, Jesucristo es mi refugio, prepárate. Porque va a ser tanto en los últimos tiempos el trabajo, la obra de Dios, que ni tú ni yo nos vamos a dar abasto. Por eso es necesario que tú estés preparado. Por eso es necesario que si tú estás jugando al que le entro o no le entro, te decidas de una vez. Porque el Señor quiere a la gente ya preparada, gente de una sola decisión, que tú sí seas sí y que tú no seas no, dice la palabra.
Es todo lo que el Espíritu de Dios quiere escuchar de ti. Si quiero o no quiero, está bien. Pero dice la palabra que mandó a pedir ayuda. Tanto fue la ayuda que esa ciudad de Samaria había sido engañada por años y años, dice la palabra, desde el niño más pequeño hasta el hombre más grande, más viejo, la mujer más grande, la más vieja, por un adivino llamado Simón. Pero entró a la ciudad de Samaria, entró un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y dice que ese brujo que había tenido atormentado esa ciudad, al brujo Simón, al mago Simón, dice que cuando vio los milagros, los prodigios, las liberaciones, el poder de Dios en acción, en vivo, dice que dijo: yo quiero de ese poder, yo quiero de ese poder, yo quiero de ese poder. Él quería de ese poder. Pero es que ese poder no se consigue con 3 brincos el domingo nada más. Ese poder no se consigue con solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo con ese versículo no funciona. Léeme lo demás, lo que está atrás, porque Pablo dijo eso. Es que ese no se consigue con decir gloria a Dios, aleluya, una vez, 2 veces. No. Y entonces aquel mago, como estaba engañado y había engañado a la gente tanto tiempo, y la gente ya no le paraba bola a él, ahora estaban enfocados en un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Felipe, y todos corrían para donde Felipe y no para donde el brujo. Así va a pasar en esta ciudad. Así va a pasar en esta ciudad. Los que corrían para donde los adivinos, donde los brujos, van a tener que correr para gemir la fallé. Van a tener que correr al altar de Dios. Con esto termino. Dice que aquel hombre, al ver el poder, el brujo ese, le dijo a Felipe: yo quiero de ese poder, ¿cuánto cuesta? Ofreció billete, papá. Dijo: eso me gusta. Yo que tenía engañado a toda esta ciudad, yo no había visto esa magnitud. Yo no había visto ese poder. Oiga bien, el que los engañó fue desengañado por Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega, tiene que descubrirse todo lo que está. Y dice que él les dijo: yo quiero de ese poder. Y Pedro se levanta y le dice: ¿quién te ha dicho a ti que el don de Dios se vende? Muérete tú y todo tu dinero, y si no te arrepientes ahorita, hoy mismo te entierran en la noche. Porque con el Espíritu de Dios no se compra. Al Espíritu de Dios se le clama. Al Espíritu de Dios se le busca. Al Espíritu de Dios se le llama. Al Espíritu de Dios se le dice: aquí estamos, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu de Dios. Obra en mí, Espíritu de Dios. Sáname, Espíritu de Dios. Yo quiero que pases adelante esta mañana. Esta mañana yo quiero, todo aquel que quiere ser lleno, todo aquel que quiere ser renovado, todo aquel que quiere la unción de la gran comisión. Porque escucha bien lo que te voy a decir. No te me desenfoques. Ya vamos a terminar. Tú, si vas lleno del Espíritu Santo, tu familia que no quería cambiar va a cambiar. Pero necesitas la llenura del Espíritu de Dios. Necesitas la llenura del Espíritu de Dios. Vamos, empieza a darle unas palabras. Corre al altar, corre al altar.